En marzo del año 2020, el COVID comenzaba a ser la enfermedad más temida del mundo. Por aquellos años nos mantuvo confinados en nuestras casas y hoy pareciera ser que ya no existe. Tras levantar la categoría de pandemia, todo volvió a ser casi como era antes. ¿Pero aún es dañino el COVID? La verdad es que sí, y aún existen vecinos contagiándose de ello. El doctor William Rangel nos comenta sobre el COVID y de qué manera sigue afectando en nuestra comuna. Efectivamente, hemos visto un aumento de los casos los últimos días. Estábamos viendo, o sea, tengo entendido realmente que a nivel nacional en la semana se han diagnosticado aproximadamente unos 3.400 casos. Entonces, en la comuna de Huin, o sea, por lo menos acá en el Sapo de Huin, se han diagnosticado aproximadamente unos 3-4 casos diarios, que sería como un porcentaje de aumento del 26%, similar a lo del nivel nacional. Pero sí, efectivamente están llegando hartos casos. Algunos con clínica clásica, otros con clínica mucho más reducidas como si fuese un simple resfriado, pero al momento de testearlos salen positivos para COVID. La mortalidad efectivamente se ha reducido harto por el tema de las vacunas. Como te comentaba, los síntomas clásicos que hemos visto en pacientes que han venido como a la urgencia es porque no tienen su esquema de vacunación completo. Los pacientes que han venido con síntomas como muy leves, por así decirlo, que han estado en contacto con un paciente positivo, que al momento de testearlos llegaran a salir positivos y los síntomas son muy leves, es porque tienen su esquema de vacuna completo. Entonces, yo creo que efectivamente las vacunas han hecho su trabajo en reducir la mortalidad a nivel nacional. Mucha gente pensaba que efectivamente el COVID había terminado, pero realmente no, o sea, sigue habiendo COVID, solamente que como los síntomas habían estado como bien bajitos o bien leves, por así decirlo, la gente como que ha de verdad dejado estas medidas de prevención, como el uso de mascarilla en lugares concurridos, centros de salud, oficinas de trabajo. Muchas personas con síntomas respiratorios igual como que no han tenido como ese cuidado de tener como, ya si estoy resfriado voy a utilizar una mascarilla mientras pasa el cuadro y así no contagiar a mis compañeros, como que eso ya no se tiene. Entonces el llamado, o sea, la preocupación en este momento es que ver cómo tratar de volver a manifestar que se deben retomar las medidas de prevención como el uso de mascarilla, lavado frecuente de manos, por lo menos realizar un lavado frecuente de manos aproximadamente 40 segundos con agua y jabón. Y bueno, eso, usar las mascarillas en lugares cerrados, en el transporte público y ojalá que en los centros de salud, porque si bien como se ha controlado harto el tema de los contagios, igual el centro de salud es un ambiente donde vienen muchos pacientes enfermos a consultar y es muy fácil contagiarse este tipo de virus si es que no tenemos las medidas de precaución. Todos tenemos conocimiento de que los síntomas clásicos del COVID eran tos, congestión nasal, fiebre, pérdida del gusto del olfato, fatiga, cansancio, pero lo que se ha visto más frecuente es como un resfriado, pero en caso de que hayan síntomas como de gravedad o dificultad respiratoria, más que nada como en niños o en adultos mayores, tener como el criterio de quizás ir al servicio de urgencia para testearlo. Si bien la categoría de pandemia ya pasó a un segundo plano, sigue cobrando vidas y enfermando en todo el mundo. El llamado es a no confiarse y a seguir tomando todas las medidas de seguridad necesarias para el cuidado de este mortal virus.